Gracias por continuar con nosotros. Es el momento de dar paso a la mesa de análisis de este viernes. Para ello recibo con gusto, como todos los viernes, Marco Antonio Vázquez. Bienvenido. ¿Qué tal, Jesús? Buen día, maestro Felipe Martínez Chávez de Desiderio. Buen día, como siempre, al auditorio. Desiderio García, gracias por acompañarnos. Buen día, compañeros. Buen día, auditorio. Buenos días, maestro Felipe Martínez. Buen día a todos. Bueno, pues el día de hoy platicar sobre esta aprobación que se da en la Cámara de Diputados Federal, esta reforma constitucional en materia de salarios mínimos y salarios profesionales, que cabe destacar, ahora sí se pusieron de acuerdo, se llevó por unanimidad, y bueno, pues para que el salario mínimo aumente año con año por encima de la inflación. Fueron 478 votos a favor, 0 votos en contra. Legisladores de la 4T y de la oposición aprobaron esta reforma al artículo 123 de la Constitución en materia de salarios. Bueno, pues aquí se destaca, estos salarios, dicen, beneficiará de manera directa a trabajadores del Estado, maestras, maestros de nivel básico con tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada Permanente, así como a médicos, personal de enfermería, quienes perciben menos del salario mínimo mensual que registró el IMSS al 2023, que era de 16,777 pesos. Marco, ¿son justos estos ajustes salariales que se dan a estas profesiones? Pues más que justo. Yo creo que el trabajador ha sido menospreciado por largos años, por muchos sexenios y sexenios fue menospreciado, fue el eslabón más débil y a quien más castigaron. Recordemos que no hace más de 6 años el salario mínimo era muy bajo. Aquí el tema también, lo que tenemos que analizar es que no es tan sencillo eso de estar aprobando incrementos salariales por decretos o por reformas constitucionales, por la vía que tú lo veas. Tampoco es salvar al trabajador de decirle cada año vas a tener un aumento superior a lo que registre la inflación en ese año. Los aumentos salariales se dan en diciembre, en enero de cada año, y vas a sufrir la inflación de enero a diciembre, lo que te va a restar poder adquisitivo. El tema para los legisladores, el tema para el gobierno federal, el tema incluso para las empresas, no tiene que pasar necesariamente por un incremento salarial, tiene que pasar por el poder adquisitivo, por lo que tú puedes comprar con lo que te pagan. Ahí debería de centrarse el análisis. Si te pagan 100 pesos, tus 100 pesos tendrían que ser suficientes para que completes tú una canasta básica y una vida digna que te garantice la salud, que te garantice el acceso a la educación. Así tendría que partir el análisis en cuanto a salarios. Hablar de justicia, pues obviamente es más que justo. No es sorprendente que se hayan puesto de acuerdo todas las fracciones parlamentarias porque van con la clientela, o no es la clientela, es el voto. Lo que sí hay que hacerle un llamado a los legisladores, hay que hacerle un llamado a los gobiernos en que no es tan sencillo el tema, no es aumentarte el salario por reformas constitucionales o por decretos, por la vía que tú lo quieras ver. El tema es cómo vamos a generar riqueza, cómo vamos a provocar que ese salario mínimo no se deprecie en el transcurso de los 10 o 12 meses. ¿Qué hay que hacer realmente para que la economía sea de verdad? ¿Qué quiere decir que el crecimiento sea de verdad? ¿Qué quiere decir eso? Pues que un salario, el mínimo que adquieras, sea digno, sea suficiente para que te dé una vida digna como trabajador. Desiderio, ¿tú cómo ves esta reforma, estos salarios médicos, maestros? Bueno, lo que comentaba Marco es cierto, es un sector que estaba bastante olvidado en los últimos sexenios y parte de el desarrollo que ha llevado a cabo este sexenio de Andrés Manuel López Obrador es aumentar el salario mínimo. Bueno, y esto tiene que ver mucho con su frase de que llegó a la presidencia de primero los pobres y enfocó 2 ramas directas para este asunto. Las becas de bienestar para apoyar a un sector de la población necesitado y el aumento al salario mínimo.
Pero como comenta Marco, no es tan fácil nada más decir, por decreto vamos a estar aumentando el salario mínimo, porque existen otros factores en el mercado laboral en ese aspecto. Ahora, el aumento del salario mínimo también le va a pegar mucho a las pequeñas empresas, a las que pues van a tener que apechugar ese aumento en el salario. Las grandes empresas no, porque pues es el 1% más o menos de su gasto en la planta laboral, entonces para ellos no afecta tanto, pero las pequeñas y medianas empresas es donde van a resentir en los pagos del salario mínimo y de Infonavit, el Seguro Social, es donde, y eso crea que se aumente, se carezcan las mercancías en ese aspecto. Ahora, algo muy importante, hace días el mismo presidente presumió que había 9,5 millones menos de pobres aquí después de su sexenio, en ese aspecto, que lo dijo con bombo y platino. Pero también lo que no dijo en esto, que hay otras cifras en este aspecto, que se sumaron, ya se quitaron esos 9 millones de pobreza extrema, pero hay otros 5 millones de personas que no cuentan con un salario digno que les permita una vida estable en ese aspecto. Aumentó el empleo informal en este aspecto también. Somos en nuestro cuadro laboral el 55 al 60% de la tasa laboral es empleo informal. Háblese de freelancer, proyectos, personas, autoempleo, emprendedores. Todo lo demás pues va directamente al empleo formal. Pero de ese empleo formal también el aumento al salario mínimo pues solo le afecta al sector laboral que tiene el salario mínimo. Porque también en las empresas y en los gobiernos sucede que los salarios medios y los salarios gerenciales o directores pues tienen que decrecer para poder dar sustento al aumento del salario mínimo en ese aspecto. El 12 de septiembre acaba de presumir también en la cuenta de X de antes Twitter el gobierno federal que crecimos el 38% en este sexenio, cosa que no es cierto. A ver, 38% si sumamos los 6 años. En realidad, se creció un 6% si sumamos también lo que se llama la inflación, que fue un 5%. Si sumamos la inflación, por año estuvimos creciendo 6%. Pero si quitamos la inflación, lo único que hemos estado subiendo es el 1% a nivel cada año. Y eso está muy lejos del 6% que había presumido el presidente que íbamos a llegar cuando en 2018 llegó a la presidencia. Entonces, hay cosas buenas, hay cosas malas, hay un déficit también que va a heredar a la próxima presidenta en cuestión de pues los gastos del mismo gobierno y de la maquinaria, que bueno, pues ya será problema de Claudia Sheinbaum tratar de arreglarlo y tratar de solucionarlo y sobre todo generar la riqueza para mantener este tipo de acciones y sobre todo, pues evitar decir que la culpa fue del sexenio pasado. Muy bien. Maestro, ¿cómo ve estos ajustes a los salarios? Pues sí, para referirme a la sesión esta de los diputados, y estuvieron todos los de Tamaulipas, los 12 de Tamaulipas, todos votaron a favor. Muy raro porque pues hay ahí intereses irreconciliables. Faltaron 22, o sea, no todo el pleno, ¿verdad?, de la legislatura, pero los Tamaulipas... Fue unanimidad de los que asistieron. Fue unanimidad, sí, y los de Tamaulipas, pues todos votaron a favor. Lo que tú resaltas, ciertamente, es muy raro, cero en contra, 0 abstenciones también, y bueno, yo creo esta inclusión, bueno, para que ya difícilmente tenga reversa en la carta magna de incrementar que no gane o no se aumente menos del % de inflación. Yo creo que yo lo veo positivo, ¿verdad? Porque en los últimos años se había perdido el poder adquisitivo de los asalariados, de los trabajadores. Se había hecho creer a través de los medios, a través de toda la estructura gubernamental, que al aumentar los salarios se daba un incremento en los precios ilógico de la inflación.
cuando pues no somos economistas, pero sí sabemos, por ejemplo, que la inflación se genera como causa número uno cuando empiezas a fabricar más billetes de lo que tienes, de lo que vale tu producción, de tus bienes y tus servicios. Esa es una de las primeras causas. Luego también es demasiada demanda con poca oferta, o sea que la planta productiva no genera lo suficiente para atender las necesidades de la población, o sea, el mercado interno, las exportaciones, también posiblemente, o otro de los factores, el aumento en las materias primas, pero no los aumentos salariales a los trabajadores. En última instancia, la nómina de las empresas, incluso las medianas, la nómina no es lo más alto de los gastos de producción o de operación de una empresa de bienes y servicios. Históricamente, en estos 5 años no se ha disparado la inflación como los catastrofistas pensaban, ¿verdad?, que el dólar se iba a disparar a 30 y que saquen y que compren dólares porque y al final al parecer se quedaron con ellos. La inflación tampoco creció, el promedio, como dice aquí el compañero, anda alrededor del, fue un promedio del 5%. Entonces, también justo y necesario, yo creo, ese incremento a los maestros que siempre fueron relegados, no nada más a los maestros, también a los de las corporaciones policíacas. Un maestro que gana, por ejemplo, ahorita 11,000 pesos y que toma el GIS, que está frente al grupo, y mientras tienes un magistrado de circuito que gana 200,000 pesos aquí y que ganan los ministros 300, 400,000, yo creo que es un vil insulto. Entonces, dejar a que ganen, o sea, darle 17,000 pesos como mínimo a un profesor frente a grupo, yo creo que es un acto de justicia y que además con los años, con el transcurso de los años, según también los montos inflacionarios, pues que perciba más, que tenga más capacidad adquisitiva, que resuelva sus necesidades básicas, cuando menos en el hogar y su familia. Uh-huh. Hay quien, como se mencionaba Marco, pues decía, bueno, pues es que se quedan cortos, este tipo de profesiones ocupan más recursos, pero bien lo decías tú, ¿de dónde van a salir y qué impacto tendrá esto en las finanzas del Estado? Sí, yo creo que también ahí tendríamos que estar observando todas estas reformas que hacen parecer al presidente que es muy bueno. La reforma de lo que tiene que ver con pensiones, lo que tiene que ver con las nuevas becas, lo que tiene que ver con todo lo que se avecina en asistencia social y prestación y desarrollo social y educativo. Tenemos que verlo también el impacto en las finanzas del Estado. El Estado sí se lleva en nómina gran parte de su presupuesto. Hay municipios que en su nómina se gastan el 80% de su presupuesto. En ese sentido tendremos que ver el impacto que va a tener. Era lo que mencionábamos al principio. O sea, está bien aumentar, es justo, era necesario, era urgente, es más, el incremento a los salarios en maestros, en policías, en las personas que trabajan en el Seguro Social, en las personas que trabajan en el ISSSTE. Y la pregunta es, ¿el dinero de dónde va a salir? O sea, no es obvio que le van a dar el golpe a la población. Digo, si tú observas las empresas privadas, dice Felipe que los salarios no impactan en la inflación. Yo no conozco un solo empresario que aumente los sueldos y deje los precios de sus productos exactamente igual. O sea, sí es más complicado de lo que parece. Se ve muy bonito, suena muy bonito, lo vemos muy bonito y hasta pareciera que el país va rumbo al primer mundo como lo estamos observando. En épocas de bonanza esto habría sido aplaudible, esto habría sido más que urgente. Lamentablemente los prianistas saquearon al Estado, saquearon al país y se robaban todo lo que producía Pemex, se robaba todo lo que producía la Comisión Federal de Electricidad, se robaban incluso los impuestos que jamás los vimos donde se aplicaban correctamente. Hoy vemos que el gobierno está aplicado en meter recursos, en pagar más salarios, en pagar mejores salarios. Eso es lo ideal, eso es lo bueno.
El problema de hoy es que Pemex no está en la bonanza de hace 10, 15 o 20 años. El problema de hoy es que ya no le puedes cargar más impuestos a los que ya tienes cautivos, como la gente que genera, que te paga. El problema de hoy es que tienes que encontrar cómo generalizar que el país lo carguemos todos y no nada más unos cuantos. El problema de hoy es que a tus trabajadores les pagas mejor y mientras más les pagas, les reduces y les incrementas la carga impositiva. Eso es lo que tendríamos que resolver. Yo insisto, diputados federales, senadores, el gabinete del presidente o de la futura presidenta tendrán que analizar perfectamente de dónde van a obtener esos recursos y tendrán que analizar también cómo beneficiar a la empresa privada para que nada de lo que se aumente, o cómo bloquear a la empresa privada para que nada que se aumente en salarios vaya a impactar nuevamente en la canasta básica, porque si no va a ser un cuento de nunca acabar. Desiderio, el impacto en las finanzas del Estado. Pues sentí un escalofrío ahorita que dijo Marco acerca de la bonanza. Me acordé de los años 80 cuando José López Portillo decía administrar la bonanza en ese aspecto, y terminó todo con la devaluación y el presidente llorando con respecto de que defendería el peso como un perro. Y esto sale a colación porque pues aumentamos el 1%, retomando el tema de hace un momento, que es que solamente después del sexenio de Miguel de la Madrid tuvimos ese aumento del 1%. Ha sido uno de los peores aumentos de lo que hemos crecido el Producto Interno Bruto. Ahora, es cierto, Claudia Sheinbaum, su principal y su equipo de trabajo tendrá que ver de dónde sale el recurso para sostener la maquinaria. Este gobierno se ha ido acabando el guardadito en diferentes acciones, y si piensa Claudia Sheinbaum que va a llegar con las arcas llenas y debemos recordar que en el cambio de sexenio de López Obrador con Enrique Peña Nieto dejó como dicen comúnmente, un colchoncito para que entrara bien el presidente en su sexenio. Ahora, creo que Claudia Sheinbaum ese colchoncito no lo va a encontrar tan mullido como espera. Entonces, primero, pues hacer que la generación de dinero en el país, no podemos estar trabajando con los programas sociales sin estar generando el recurso en ese aspecto. Es muy importante la visión de este gobierno en apoyar a los pobres, en la generación de programas sociales, pero yo creo que también es importante que el equipo de esta nueva presidenta se acerque otra vez al capital, a los empresarios, al capital privado, al capital internacional, para volver a dar certidumbre y que se empiece a generar otra vez, que se empiece a mover la economía. Este crecimiento del 1% es debido al gran conflicto que tuvo Andrés Manuel López Obrador con los empresarios, en donde no tenía certidumbre, y por eso mismo pues no hubo generación del recurso como se esperaba. Se atravesó la pandemia, hubo otros factores, la crisis del Fondo Internacional, pero en este momento lo que se debe de hacer es pensar ya en generar el dinero. ¿Y que les va a pegar a los estados? Claro que les va a pegar a los estados. ¿Por qué? Pues porque su presupuesto ya está dado. Entonces, cuando llegue el momento en que empiece a mejorar, a bajar el recurso para las nóminas, pues va a tener déficits en ese aspecto. Mismo déficit que va a tener este gobierno y que le va a dejar de herencia este sexenio. Muy bien. Bueno, pues acompáñenos a una pausa comercial, no tardamos y volvemos con más de esta mesa de análisis. Te invitamos a celebrar este mes patrio en Flisa Massey Ferguson. Aprovecha todos los descuentos que tenemos en refacciones, tractores e implementos agrícolas. Abierto de lunes a viernes de 8:30 a 6 de la tarde y sábados de 8:30 a 2 de la tarde. Carretera Victoria, Matamoros, kilómetro 5.1. Fraccionamiento Granjas Campestres en Ciudad Victoria. Sucursales en Altamira, Mante, también en Allende y Doctor Arroyo en Nuevo León. Flisa Massey Ferguson te invita. Aplican restricciones. Sábado 19 de octubre, en el Centro de Espectáculos Victoria, se presenta La Mafia en concierto. Tour 2024. Estás tocando fuego. La Mafia, con todos sus grandes éxitos. Venta de boletos en ercaticket.com, Hotel Cantomín y taquilla de la feria.
Bienvenido a McDonald's. Por 99 pesos llévate un McTrío, McPollo o McTocino. ¿Por cuánto? Por 99 pesos. ¿Qué? Un McTrío, McPollo o McTocino con papas y refresco medianos. En McDonald's, elige tu Fab por 99 pesos. ¿Y si con la edad solo perdieras el miedo? Nuevo Natura Cronos Derma. Tecnología exclusiva con bioactivos y dermoactivos para una piel del rostro con máxima vitalidad. Descubre la innovación dermocosmética para tu mejor piel en cada etapa de la vida en natura.com.mx. Este 28 y 29 de septiembre te consentimos al doble. Al comprar en Liverpool o liverpool.com.mx, tus puntos BBVA valen el doble. Aprovecha porque son válidos en toda la tienda y además son acumulables con otras promociones y descuentos. Estrena lo que siempre quisiste. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Hace casi 6 años iniciamos el camino con un propósito claro: servir al país a través del sector ambiental. Hoy rendimos cuentas al pueblo de México. A través de los laboratorios del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, México cuenta con un equipo que contribuye al combate del comercio ilegal de la madera. Con esta tecnología, nuestro país se compromete con la protección de las comunidades que dependen de los bosques y la lucha contra el cambio climático. De la mano de la gente, resultados que transforman. Semarnat. Gobierno de México. Ven a Suburbia y aprovecha 3x2 en ropa interior para toda la familia. Sí, escuchaste bien, 3x2 en ropa interior para toda la familia. Más hasta 7 meses sin intereses. Redescubre Suburbia. Válido del 26 al 29 de septiembre de 2024. CAT 0% informativo. Consulta términos y condiciones en tienda. El año es la más barata. Semana más barata es en la semana más barata, con precios muy bajos. Solo en Supercolchones para usted. Llegó a Supercolchones la semana más barata del año. La oportunidad de comprar su colchón con el precio más barato del año. Solo en Supercolchones para usted. Gracias por continuar con nosotros, maestro Felipe. Pues, ¿de dónde van a salir los recursos y cómo será el impacto para el Estado, las finanzas? No, es que lo estamos viendo o tratan de verlos algunos como que el Estado es todo. No, el generador, la iniciativa privada es el mayor generador de empleos en este país, no nada más el gobierno, ¿verdad? Ahora, a mayor ingreso hay mayor capacidad adquisitiva y como dice aquí Desiderio, bueno, también se pagan más impuestos, o sea, todo lleva un movimiento, un incremento. Lo del gobierno pues se va a resolver conforme los ingresos. La iniciativa privada pues tiene que ajustarse, de tener utilidades por el 150%, tienen que reducirlos. En los países altamente desarrollados, las ganancias bancarias, por ejemplo, de las grandes no son tan altas, tienen que ajustarse, tienen que a su manera, ya no sé en qué manera. En insumos, ahora mecanizar, o sea, robotizar, abatir costos, o sea, todo eso tienen que acoplarse, Ahora, el costo que están calculando anual sobre esto, percepción de los trabajadores, maestros y todo lo demás, calculan alrededor de 39,000 millones de pesos, pero yo decía, es lo mínimo, lo fuerte del empleo está en la iniciativa privada, entonces ellos tienen que ingeniárselas, tienen ahora también, como se comentaba aquí fuera de la mesa, bueno, el Infonavit sí, también va a percibir más ingresos, ¿verdad? O sea, entonces yo creo que hay que preocuparse no tanto por esto, ¿verdad? Sino cómo va a marchar el país sin inflación, porque no hay deuda, ¿verdad? No hay, tampoco hay desvío de recursos a grandes proyectos. O sea, todo eso yo creo que si hay ahorros, pues va a marchar bien el país. En estos 5 años no se disparó la inflación. Ahorita anda en un promedio del 5%. Yo creo que hay que tenerle confianza al gobierno que viene, como también los ciudadanos se lo tuvieron a este gobierno, y prueba de ello es que lo aprobaron 2-1, entonces lo aprobaron todos los diputados, o están equivocados todos los diputados, los del PAN y todo el resto y los de Morena. Yo creo que no, yo creo que hay por ahí pues mucha jiribilla en torno al tema. No pueden estar equivocados todos, al contrario, como dicen, no podía aprobarse una ley por todos, bueno, porque da lugar a dudas. Pero aquí pues sí lo aprobaron.
pero yo no creo que tengan algún propósito insano de aprobarlo todos. Muy bien. Bueno, pues antes de irnos también otro tema, Marco, que está sobre la mesa y que ya dijo la presidenta, pues hay que tocar, es el tema en materia laboral, la reducción de las horas que también se está pidiendo. ¿Procederá esto en el próximo sexenio? Bueno, es un tema todavía más complicado para la economía. Finalmente no es malo darle al trabajador todos sus beneficios, al contrario, yo creo que es algo que ya merece. La clase trabajadora ha sido sobreexplotada, ha sido ninguneada, la han maltratado económicamente. Creo que ya es tiempo, ya era urgente, ya era necesario que llegaran beneficios de este calibre. El tema, yo insisto, hay que buscar, hay que analizar bien y hay que decirle a la sociedad qué nos va a costar ese tipo de proyectos, cómo nos vamos a ajustar todos. Los diputados y los senadores y los mismos gobiernos han tenido mucho miedo de democratizarle el pago de impuestos, que todos carguemos, ¿por qué los pobres tienen que pagar impuestos? ¿Por qué los ricos? O sea, yo creo que si todo lo haces a proporción de tus ingresos, a proporción de cómo ganas tú, y si el país lo cargamos todo, nos va a hacer más liviano, y no solo nos va a hacer más liviano, vamos a tener mayor capacidad para estos programas sociales y para estos beneficios de los trabajadores del Estado y de la empresa privada. Esta reforma laboral, Desiderio, en reducción de horas, de días, ¿cómo lo ves? Al final de cuentas, yo creo que en lo que se debe trabajar, es favorable para el trabajador, pero también eficientar el trabajo. El gran problema muchas veces de la carga laboral es que hay demasiados espacios muertos en donde la producción se detiene, y eso es lo que a veces incrementa las horas de trabajo. Ahora, nada más anexando un tema, ayer la Junta del Gobierno del Banco de México decidió reducir 25 puntos la tasa de intereses interbancaria. Quiere decir que bajó los intereses a 10.50%, que esto es una medida positiva en respecto a, pues si quieren tomar un crédito, en este momento le da confianza a esta transición del sexenio. Y otro tema también es que una promesa de campaña de Claudia Sheinbaum es adecuar el salario mínimo a 2.5 canastas básicas para el próximo sexenio. Ahorita estamos más o menos, con estos aumentos están en 1.5, entonces creo que si se lo cumple, se incrementará pues casi al doble el salario mínimo. Veremos en ese momento pues de dónde sale ese recurso también. Maestro, esta reducción de horas también que está en la mesa. Y ya está sobre pagar por horas a los trabajadores, a los servidores del Estado. Yo no creo que sea necesario. Incluso por ahí la ley dice que deben trabajar los sábados mediodía, por compromisos sindicales, contractuales, no lo hacen. Pero yo creo que es una buena medida. No veremos esas inflaciones del 180% del 88, de aquellos tiempos del Partido Único y luego del PAN en el poder. Yo creo que hay que tener confianza y ver cómo marcha eso. Así decían cuando el primer incremento salarial que hizo el gobierno de López Obrador en el primer año, no pasó nada, y que el dólar se iba a disparar, y que esto y que el otro, y en fin, o sea, no hay que tenerle miedo a los cambios. Ahora también benéfico, yo decía, el poder adquisitivo se incrementa, hay más compras, hay más movimiento económico, se generan más impuestos. Yo creo que la confianza que tiene este gobierno, el 70% más o menos anda, es bueno, es suficiente. Muy bien. Bueno, pues agradecer como siempre que nos hayan acompañado esta mañana. Marco Antonio Vázquez, gracias. Muchas gracias, buen día para todos. Gracias, Desiderio García. Gracias por la invitación, gracias por el café, buenos días. Gracias, maestro Felipe Martínez. Gracias a usted que nos siguió. En nombre de todo el equipo de ORT Noticias, de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le agradecemos el favor de su atención. Que tenga un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Esta es la máxima autoridad en música grupera. 101.7 FM, La Cotorra.